Yo trabajo, bueno, hice mi doctorado en el Instituto de Astronomía bajo la dirección de Paola D'Alessio y Jorge Cantó, y después fui a hacer un postdoctorado en Michigan, y mis colaboradores de Michigan son Nuria Calvet, Melissa McClure, Jesús Hernández en el CIDA, Kevin Luhmann en Penn State, Paola, que está en el CRIAN, en Morelia, y Elise Furlan. Entonces este trabajo se ha hecho en colaboración con todos ellos. Entonces, bueno, voy a hablar rápidamente de la formación estelar. Las estrellas se forman por el colapso gravitacional de un núcleo denso, y este núcleo denso tiene un momento angular. Entonces, debido al momento a que esta nube molecular materna contenía momento angular, se forma un disco. O sea, además de la estrella o el objeto central, se forma un disco porque el material no puede caer directamente hacia el centro, sino cae formando un disco hacia un plano medio. Y además, bueno, este disco es un disco muy denso de gas y de polvo. Y también en la formación, el proceso de formación, vemos que gas está siendo eyectado en un flujo bipolar. Entonces, lo que nos interesa a nosotros estudiar es la fase T-Tauri de las estrellas, en la cual hay un disco de acreción, material circundante alrededor, o sea, el material remanente de toda esta formación ya se disipó, y vemos claramente el objeto central, que todavía no es una estrella, pero está a punto de serlo, un disco de acreción que todavía está enviando material del disco hacia el objeto central, y también todavía tiene estos flujos bipolares. Entonces, bueno, ¿qué es un disco de acreción? Entonces, un disco de acreción es un disco que tiene masa, y esta masa está siendo acretada hacia el objeto central mediante turbulencia. Entonces, a ver, eso es un dibujo de Leonardo da Vinci de la turbulencia en el agua, pero en los discos opera una turbulencia del tipo magnetohidrodinámica para remover masa del disco que caiga hacia la estrella, y además remueve momento angular del gas para que este material del disco pueda caer. Pero además, en esta fase, todo el gas que está cayendo hacia la estrella no va a incrementar la masa de nuestro objeto central, y entonces esto le llamamos un disco protoplanetario. Entonces, bueno, esa simulación numérica de lo que es un disco de acreción, vemos aquí cómo material está cayendo hacia la estrella, pero también material está siendo eyectado del disco. Entonces, bueno, lo que nosotros estudiamos es el polvo, es lo que podemos obtener información de un disco protoplanetario. El polvo es apenas el 1% de la masa total del disco, pero domina la emisión en longitudes de onda largas, o sea, en el infrarrojo, el submilimétrico, milimétrico. Y esa es una simulación, bueno, esa es la observación de John Tobin de una protoestrella embebida, y aquí se ve el disco. Bueno, no, el disco son esas bandas oscuras que se observan a lo largo de esta luz que está siendo dispersada por el disco. Entonces aquí se ven esas manchas oscuras, esta mancha oscura central es el disco, y este es el modelo de cómo la luz está siendo dispersada por el polvo. Entonces, bueno, lo que sabemos del polvo que inicialmente en los discos protoplanetarios es que es polvo amorfo, y mientras está moviéndose dentro de los discos puede crecer mediante acreción de los granos, o sea, los granos se van acretando o juntándose unos con el otro, y también puede tener procesos térmicos como recocido. Entonces, bueno, esto va modificando no la composición, sino la estructura del polvo. Entonces podemos estudiar también, o sea, en estados más avanzados se habla de la mineralogía del polvo. Entonces, por ejemplo, en nuestro sistema solar, por ejemplo, nosotros tenemos información a partir de las condritas o de meteoritos, y de la formación tenemos información del sistema solar en sus inicios. Entonces, sabemos que hay olivinas, piroxenos, centatita, inclusiones de aluminio y calcio, y hay también condritas carbonáceas. Entonces, bueno, uno sabe esto observando meteoritos
del sistema solar y hace comparaciones, o bien, más bien ve la emisión de la luz del polvo y hace comparaciones del polvo del medio interestelar de los discos con lo que nosotros sabemos de la Tierra, o de nuestro sistema solar. Entonces, bueno, hablé de la evolución del polvo. En los discos existen cristales y también sabemos que crecen los granos de polvo, o sea, están siendo acretados. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una imagen de un meteorito. O sea, estos son los cristales de statita y estos son cristales de forsterita. Y estos son modelos, bueno, la emisión observada hacia discos protoplanetarios. Y entonces vemos, o sea, se necesitan diversas componentes para explicar toda esta emisión, y esta emisión proviene del polvo, que no es, o sea, no es nada más silicatos y carbono, sino también cristales y granos más grandes, cada vez más grandes, o tamaños más grandes que un micrómetro. Entonces, bueno, una vez que pasa esta fase de la fase de Tauri, entonces esperamos que exista un momento en el cual nuestro disco protoplanetario empiece a formar planetas. Entonces, la primera evidencia de que todo este sistema va a pasar a un sistema planetario son los discos en pretransición. Entonces, un disco en pretransición se observa, sabemos, un disco normal tendría una emisión aquí en exceso en esta zona, pero vemos que existe un déficit en la emisión, y entonces eso se explica debido a la presencia de un hoyo o un agujero, y que se piensa que está formado, bueno, esto es un poco de polvo, un agujero y el disco normal o el disco protoplanetario. Entonces, bueno, esto se explica en base a la presencia de un protoplaneta. Entonces, es para LKCA 15. Esa es la primera evidencia de un planeta alrededor de una estrella muy joven. Se piensa que el protoplaneta tiene apenas 5 masas de Júpiter. Entonces, bueno, después de que el planeta ha logrado limpiar toda esta zona, o sea, toda esta zona ya existe muy poco gas y muy poco polvo, tenemos un disco interno limpiado. Y entonces esto es una presencia o sea, eso nos indica que ya existe un planeta. Entonces vemos aquí el déficit de emisión infrarroja. Y bueno, los modelos de formación planetaria y las simulaciones numéricas implican que debe existir este limpiado del disco, y se observa. O sea, uno lo observa mediante los espectros de estrellas jóvenes. Entonces, bueno, después de que los planetas limpian el disco protoplanetario, nos quedan unos discos de escombros. Entonces, bueno, este es el disco de Fomalhaut, y aquí vemos la emisión ese es del Hubble. Vemos la emisión en infrarrojo, en infrarrojo cercano de este anillo de polvo, y aquí lo vemos a 70 micras con el telescopio Herschel. Y entonces se piensa, toda esta emisión en exceso, o sea, este anillo que está localizado como a 20 unidades astronómicas de la estrella central, se piensa que está formada de partículas de 10 micras. Entonces, bueno, lo que sabemos del polvo en disco de escombros es que pueden ser dos cosas. Puede ser polvo que es residual de la formación planetaria, o sea, que no haya sido acretado para formar planetesimales, o puede ser que sean colisiones catastróficas entre cometas, planetas o planetas enanos recién formados y asteroides. Entonces, todo este polvo que vemos aquí es puede ser producto, o más bien es producto de esta colisión catastrófica entre todos estos, entre, por ejemplo, planetas y asteroides. O sea, es un polvo de segunda generación. Luego ahora vamos a hablar de los discos circunsuberestelares, que fue parte de mi tesis doctoral y ha sido parte de mi trabajo de investigación todavía. Entonces, vamos a definir primero qué es una enana café o marrón. Entonces, es uno de los pocos objetos que han sido predichos teóricamente en la astronomía.
y sabemos que son objetos cuya masa es insuficiente para que inicie el quemado de hidrógeno. Esto quiere decir que todas las estrellas queman hidrógeno cuando inician la secuencia principal, pero las enanas cafés nunca van a quemar hidrógeno. O sea, lo que vemos de la luminosidad de una enana café el brillo no se debe a que esté quemando hidrógeno, sino es una cosa residual de su formación, de cómo se formó la enana café. Entonces, sabemos también que la masa límite es aproximadamente 80 masas de Júpiter y fueron descubiertos hasta 1995. Entonces, esta es la primera enana café descubierta. O sea, se usó un coronágrafo para cubrir la emisión de la estrella principal. Aquí vemos la enana café, la primera enana café descubierta. Entonces, bueno, lo que sabemos de las enanas cafés es que la luminosidad va siempre a decrecer en el tiempo. Estas son luminosidades para diferentes masas, variando. Esta es una estrella de muy baja masa y todas estas son enanas cafés. Entonces vemos que la luminosidad disminuye con el tiempo, mientras que aquí se mantiene. Esto es cuando inicia la estrella a quemar hidrógeno. La temperatura efectiva también va a disminuir con el tiempo. Nunca llega a quemar el hidrógeno. La temperatura central es insuficiente para iniciar el quemado de hidrógeno. Y el radio, la estrella también se va a contraer debido a que disminuye su temperatura. Entonces, bueno, debido a esto, o sea, debido a que las temperaturas efectivas de las enanas cafés son menores a aproximadamente 3000 grados Kelvin, tenemos que las atmósferas se van a alejar del espectro de un cuerpo negro. O sea, estos son para estrellas normales, pero aquí vemos los espectros para enanas cafés y vemos bandas de agua o de metano. Sabemos que estas cosas son muy ruidosas. Entonces, esto se deben a bandas moleculares. Y lo que nosotros queremos estudiar son las enanas cafés jóvenes, cómo se forman. Entonces, aquí vemos la imagen de la nebulosa de Orión en el óptico. Entonces, aquí vemos solamente las estrellas muy brillantes, pero si vemos en el infrarrojo, observamos todas esas pequeñas estrellas. Aquí hay escondidas, o bueno, también hay visibles enanas cafés muy jóvenes. Entonces, si uno estudia, por ejemplo, todas las estrellas, obtiene información de la temperatura y la luminosidad de ellas, y las pone en un diagrama que se llama diagrama HR. Entonces, compara luminosidad contra temperatura efectiva, y aquí están distribuidas todas las estrellas, pero debajo de este límite, aquí ya están las enanas cafés. Entonces vemos que las luminosidades son de algunas centésimas, menos de una centésima de la luminosidad solar, que es típica de las estrellas más jóvenes. Y son muy frías también, bueno, frías respecto a las estrellas. Entonces, bueno, en Tauro vemos que aquí están las enanas cafés, en este lado de nuestro diagrama HR. Y aquí está Orión, también nuestro límite subestelar, y aquí están todas las enanas cafés muy jóvenes. Entonces, bueno, también sabemos que existe un fenómeno T Tauri que describimos hace rato en el régimen subestelar. Tenemos un disco de acreción, flujos. Sabemos que existe la acreción porque podemos observar líneas en emisión que nos indican la acreción. También observamos choques, emisión de los choques de la acreción. Observamos discos y también observamos discos tanto en el infrarrojo como en el óptico como en el milimétrico. Entonces, bueno, sabemos que las tasas de acreción para los objetos subestelares son mucho menores a las tasas de acreción para estrellas más jóvenes. Entonces, eso implica que la turbulencia debe estar operando de manera muy ineficiente en este régimen. Y entonces estudiamos la emisión del disco. Entonces usamos los códigos de discos de acreción irradiados de Paola D'Alessio y colaboradores, y este código nos da una solución numérica 1 más 1, o sea, en dos dimensiones, tanto en dirección R como en la altura. Y esto nos da información sobre la densidad, temperatura, la presión y la distribución del polvo. Y con esto podemos construir un modelo para la emisión del disco, que es este espectro azul. Y además sabemos que los discos que están siendo irradiados, lo único que hacen es reprocesar toda la emisión que proviene de la estrella central o del objeto central. Entonces vemos, o sea, como sabemos
aquí vimos, por ejemplo, las luminosidades de las enanas cafés son inferiores a las luminosidades de las estrellas por 2 órdenes de magnitud. Entonces esperamos que toda la emisión del disco sea también mucho menor, o sea, como les llega menor cantidad de luz, reprocesan menos luz, entonces los vemos muy débiles, son discos muy débiles en el infrarrojo y en cualquier longitud de onda. Entonces, bueno, lo que hemos hecho, yo participé en el descubrimiento del primer disco del disco de polvo alrededor de un objeto joven de masa planetaria. Entonces aquí vemos apenas el exceso en el infrarrojo. Esta es la fotosfera, esta es la emisión que se espera de nuestro objeto de masa planetaria. Pero existe un exceso en el infrarrojo, y este exceso en el infrarrojo lo interpretamos como la presencia de un disco de polvo. Entonces, a partir de esto, pensamos que la formación de objetos, tanto de enanas cafés como de objetos de masa planetaria, parece ser a la manera de las estrellas de muy baja masa, o sea, un colapso gravitacional de un núcleo materno. Entonces también encontramos evidencia de que existen discos alrededor de enanas cafés que no tienen este exceso, o sea, ya no tienen este exceso normal o no llega a tener una temperatura máxima de 1400 grados Kelvin. Este límite de 1400 grados Kelvin se debe a que a temperaturas mayores el polvo se va a sublimar, o sea, ya no va a existir polvo. Entonces, la temperatura máxima del polvo alcanza 1400 grados Kelvin. Entonces uno vería todo este exceso en el infrarrojo. Pero también en las enanas cafés observamos esta evidencia de limpiamiento del disco más interno. O sea, observamos esta evidencia de que se están formando pequeños huecos. También observamos el disco alrededor de enana café joven que está casi visto del canto. Entonces obtuvimos observaciones de multifrecuencia, espectroscopía y fotometría, y también observamos la luz dispersada del disco. Entonces como este disco está visto de canto, pues podemos obtener la luz dispersada, y con toda esta información, con el modelo del disco y el modelo para la luz dispersada, obtuvimos la primera constricción para el tamaño de los discos alrededor de enanas cafés jóvenes, y este disco tiene entre 20 y 40 unidades astronómicas. Entonces, uno de los escenarios de formación para las enanas cafés es que esas son estrellas fallidas. O sea, eso quiere decir que existe un sistema múltiple de varias estrellas, pero una va a ganar toda la masa que hay a su alrededor, y la que pierde pues no va a ganar suficiente masa para hacer una estrella, y entonces va a ser eyectada. Y como va a ser eyectada, pues su disco va a estar muy truncado cuando se va a llevar masa, pero también va a estar en un disco menor a 10 unidades astronómicas. Entonces, bueno, la existencia de este disco alrededor de esta enana café joven que tiene entre 20 y 40 unidades astronómicas nos dice que esta enana café no fue formada por ese escenario de la acreción competitiva, sino que fue formado por el colapso gravitacional de un núcleo materno. Y también, para modelar todo este disco, necesitamos suponer que la turbulencia tiene muy baja eficiencia. También estudiamos la emisión de un disco alrededor de una enana café, pero esta enana café tiene una compañera que también es una enana café, y entonces pensamos que este truncamiento puede deberse a la enana café compañera, y entonces su tamaño es de menos de una unidad astronómica. Y como no observamos, por ejemplo, la evidencia de silicato en esta zona, pensamos que el polvo está en un estadio muy evolucionado. Eso quiere decir que creció a granos de tamaño milimétrico, o sea, creció de tamaños micrométricos a tamaños milimétricos. Entonces, bueno, el reto ahora es conocer el tamaño de los discos alrededor de las enanas cafés jóvenes. Lo que sabemos, o sea, nosotros comparamos a las enanas cafés con las estrellas de baja masa. Entonces sabemos que pueden tener los radios de estos discos alrededor de 1000 unidades astronómicas, alrededor de estrellas de baja masa.
Sabemos que el tamaño del sistema solar, si nosotros consideramos la heliopausa, o sea, donde el viento solar es muy frenado por el medio interestelar, sabemos que tiene entre 100 y 200 unidades astronómicas. Entonces, ¿cuál es el tamaño de nuestros discos circunsubestelares? Si son menores a 10 unidades astronómicas, entonces eso nos dice que fueron eyectados antes de que convertirse en estrellas. Entonces se piensa que estas enanas cafés deberían ser estrellas fallidas. Si son mayores a 10 unidades astronómicas, entonces tenemos enanas cafés que se forman a la manera subestelar. Y solamente hasta el 2011 tenemos 2 discos con radio bien constreñido. Y uno de ellos es un disco que está truncado por la dinámica entre este sistema binario. Entonces, bueno, esperamos que con ALMA por interferometría obtengamos el tamaño de estos discos y entonces podamos observar también formación de planetas en esos discos alrededor de unas cafés jóvenes, y también la interferometría nos daría condiciones físicas en la región interna. Y en el 2011, en noviembre de 2012, se presentó un primer resultado de ALMA. Esta es una observación de una enana café joven. Ese es en el continuo a 0.89 milímetros y el continuo a 3.2 milímetros. Entonces vemos que el disco no está resuelto, pero sí vemos que existe, y modelándolo descubrieron que, bueno, pudieron constreñir el radio del disco que está entre 15 y 40 unidades astronómicas, y además saben, a partir de todos sus modelos, que los granos de polvo crecieron a tamaños milimétricos. Entonces, más o menos, todos este trabajo y los modelos anteriores parecen indicarnos que las enanas cafés en realidad se forman como estrellas de muy baja masa. Y entonces, a manera de conclusión, lo que queremos contestar es cuál es el tamaño y la masa de nuestros discos circunestelares. O sea, eso quiere decir si podrán crear sistemas planetarios, o sea, y cuál va a ser la evolución y el destino de estos discos. También, como sabemos que existe este limpiado interno, ¿cuáles son los mecanismos de limpieza? O sea, uno no puede pensar que los fotones ultravioletas pueden evaporar o evaporan al polvo. Entonces uno necesita saber cuáles son estos mecanismos de limpieza para nuestras enanas cafés jóvenes. Y también lo que hemos estado haciendo es modelar espectros obtenidos por el telescopio espacial Spitzer en enanas cafés de Tauro, y eso nos daría información sobre el tamaño de los granos de polvo, su composición química y la existencia de cristales. Y eso es todo. Muchas gracias. Vamos a la sesión de preguntas. ¿Sí? ¿Se tiene una idea del campo magnético en estas estrellas? Porque lo que yo creo que pone que la turbulencia es menor, pero tenemos alguna idea acerca de cuál es la magnitud del campo magnético en estas cosas, porque para las enanas es bastante alto, digamos, comparado con lo que se esperaría. Pero en ese caso, para allá abajo, o sea, de ese tamaño. Ok. A ver. Bueno, lo que hacemos nosotros es modelar pensando que el disco es hidrodinámico y no magnetohidrodinámico. Entonces no conocemos nosotros o no necesitamos saber que existen esos campos magnéticos dentro del disco. Pero sabemos, como siempre los estamos modelando con estos modelos hidrodinámicos, uno sabe que la eficiencia de la turbulencia en discos alrededor de Tetrauri es alrededor de 10 a la menos 2, o sea, con el parámetro alfa, de viscosidad alfa. Pero para estos discos alrededor de las enanas cafés necesitamos parámetros alrededor de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 para poder obtener estos espectros. O sea, uno infiere que la turbulencia es menos eficiente, y además por las tasas de acreción,
sea, vemos también que disminuyen las tasas de acreción. Entonces eso a lo mejor, o sea, esto sabemos que tiene que ver con el pozo de potencial central, o sea, con la masa, pero también podría tener que ver con la eficiencia de la turbulencia para remover momento angular y hacerle, pero del campo magnético no conocemos. Si entiendo bien, el campo magnético de lo que estás hablando es el campo magnético en el disco. Sí, o sea, debería estar. Una posible explicación por ahí podría ser que estos discos van a ser terriblemente fríos. No necesariamente, o sea, las temperaturas. Vamos a ver. El disco típicamente se pone por la fricción. Ajá. Y la fricción es el proceso de la masa, el potencial de la estrella. Uh-huh. Bueno, yo estoy hablando de la temperatura del polvo, o sea, estamos suponiendo que toda la información que yo obtengo es a partir del polvo y supongo que está acoplado con el gas. Entonces, lejos, bueno, más o menos fuera de la magnetosfera del disco, que la magnetosfera también va a truncar al disco, la temperatura máxima del polvo es alrededor de 1400 grados Kelvin, independientemente si sea un disco alrededor de una enana café o una estrella Tauri. Y del gas también suponemos que es lo mismo. Podría variar, pero debe ser más o menos. Bueno, pero ahora sí me pregunto. En los discos esos de transición, entiendo en los discos la mayor parte de la opacidad y la manera como los detectamos en el microscopio y demás es por el polvo, ¿verdad? El gas no contribuye a la opacidad del gas, salvo en las regiones más internas. Entonces, podría ser simplemente que no hay polvo ahí y sí hay gas. O sea, uno podría saberlo si obtiene espectro aquí. Por ejemplo, creo que esos todavía tienen cierta acreción de gas. O sea, uno ve los espectros de emisión en el óptico y hay un poquito de acreción. O sea, sí existe todavía un poco de acreción en esta zona, o sea, gas, pero ya no hay polvo. Pero la acreción de gas es como muy pequeña y la cantidad de gas, el volumen de gas es inferior al que había inicialmente en esa zona. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la forma del grano de polvo, ¿en qué influye en el espectro que tratas de modelar? Influye, aquí está, por ejemplo, o sea, uno espera que cuando los granos de polvo son muy pequeños, esta banda sea angosta, pero conforme va creciendo, esta banda de silicatos a 10 micras, eso se va cada vez como creciendo, ensanchando y aparecen. Sí, o sea, crece y además la emisión en el pico disminuye. Entonces uno puede saber, o sea, uno observa los espectros y entonces modela, empieza a poner componentes. Y entonces uno detecta estos cambios, o sea, viendo la forma uno sabe que los granos de polvo ya crecieron. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, yo tengo una. ¿A qué te refieres con discos truncados? A ver. Entonces, bueno, esta es la imagen del disco truncado, la imagen artística. Este disco seguiría, o sea, aquí no se acabaría, sino se extendería radialmente hacia afuera. Entonces, cuando está siendo truncado, pues, se trunca, o sea, su radio máximo ya no es el que esperado, como a 40 o 50 unidades astronómicas, sino en este se truncó a menos de una unidad astronómica. A eso se refiere con el truncamiento. Y este truncamiento puede deberse a la presencia, a fuerzas de marea entre esta enana café y el disco.